No sé si saben ustedes, y si no lo saben se lo cuento yo, que el intestino aloja o crea una flora que aloja y fabrica el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, habíamos dejado el tercer tiempo, el segundo tiempo en este caso, ahora ya estamos en términos de waterpolo, ahí un poco en alto, y tenía yo interés en que terminara este round. Ana Velasco, creo que te tocaba. Bueno, ya lo he dicho, yo creo que es imposible, o sea, también es que vivimos unos tiempos en los que lo que no nos gusta es como si no existiera. Entonces, hay un asunto que tiene que quedar claro porque está claro, porque se ha dicho públicamente, y es que Vox jamás va a participar en un gobierno o va a apoyar a ningún gobierno que tenga algún tipo de acuerdo con los nacionalistas. Eso es lo que te iba yo a preguntar ahora. Es decir, vamos a imaginar, hacemos política ficción aritmética, yo qué sé, pues 130 Feijóo, 55, 60 Vox, que nadie se me enfade. Bueno, así se darían los números, pero que faltan a lo mejor, qué mala suerte, 5 escaños, más el de la Canaria, que va al sol que más calienta, doña Ana Oramas. Le envío un abrazo. ¿Aún así entonces no participaríais? Con el Partido Nacionalista Vasco, en ninguna circunstancia. Os diría que no estáis ayudando. Digo, no lo pienso yo, pienso en términos de un mercenario, un profesional que hace argumentarios. Os dirían que estáis torpedeando la estabilidad y la unidad. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no engañamos a nadie porque esto no es algo sobrevenido, no es algo que te enteras a posteriori, ¿no? Es algo que la gente tiene que saber porque es una cosa pública, que Vox lo ha dicho desde el minuto 1, que con los nacionalistas no pacta. ¿Y seréis estrictos en el cumplimiento de esa promesa electoral? Abocaríais a unas siguientes elecciones, a unas próximas elecciones, con la posibilidad de que la izquierda, pues ante el cabreo de la derecha, que es una derecha muy exigente, la de este país, que igual se queda en casa, ya que no supisteis conformar el gobierno, pues no vuelva a votar. Posibilidad que la izquierda pueda sumar, es decir, que el futuro gobierno de España vuelva a ser Pedro Sánchez con ERC, con Bildu y con sus amigos, ¿no? Es decir, Vox no se va a prestar a que España tenga un gobierno sustentado por el separatismo. Nunca. Bueno, pero entonces insisto, la no conclusión y si hubiera la posibilidad de que sí pudiera articularse una mayoría alternativa con el segundo, de hecho está previsto constitucionalmente, si el candidato del partido más votado no puede, el rey, su majestad el rey, tiene que llamar al candidato de la segunda fuerza política más votada, que lógicamente sería, bueno, Pedro Sánchez o quien le toque heredar ese marrón, o el señor García Paje, y si pudieran articular una mayoría alternativa, ¿sería bis como la que hay ahora? Yo solo puedo decir, sin asomo de duda, ¿Me parece bien? Que Vox nunca va a propiciar un gobierno sustentado por los separatistas. Nunca. Bueno, pues entonces podría haber un gobierno de izquierda. Y eso los españoles lo tienen que tener muy claro, porque además... Pero que es legítimo esa posición. Es lo mismo que si de repente preguntas, pero entonces Vox pactaría un gobierno con Podemos. ¿A qué esa pregunta no se te ocurre hacerla? ¿Por qué? Porque ideológicamente Vox y Podemos no podrían jamás gobernar. No. Para nosotros el separatismo es
el enemigo. Traidor y pero no estamos... Entonces, Eurico no puso el supuesto... En ningún caso. Lo mismo que no se le ocurre a nadie preguntar, oye, ¿Vox pactaría con Podemos? Porque dices, ¿cómo va a pactar Vox con Podemos? Pero Eurico no puso encima de la mesa un supuesto en el que el PP pues llegase a un acuerdo de poner en el gobierno el PNV. No, un acuerdo de investidura estamos hablando. Yo no estoy aquí para polemizar. Yo me doy por contestado. Claro. Ana Velasco dice lo que dice que en ningún supuesto, y luego ya las siguientes derivadas, la segunda, la tercera, la cuarta, serían otras cosas. Nunca iba a apoyar o a formar parte, mejor dicho, de una mayoría gubernamental de coalición en la que estuvieran presentes los nacionalistas, en este caso vascos, traidores y enemigos a España. Don José Ignacio quería decir algo. Sí, bueno, que me parece que muchas veces nos quedamos un poco como... En las hojas. Sí, en las hojas. Y sobre todo, en términos políticos, como se está debatiendo ahora mismo aquí, parece que la finalidad última es conformar un gobierno, ¿no? Esa es la finalidad. Bueno, alcanzar el poder. Alcanzar el poder, Ignacio, claro. Que lo acabamos de decir hablando de otra cosa, que al final es el fin último. Sí, claro. Pero el debate político anterior y previo deberíamos elevarlo de categoría. Estoy de acuerdo. Si yo entro en un gobierno, ¿con qué finalidad entro? Y si no cumplimos unos estándares mínimos de apoyatura de lo que es el Estado, de lo que es, pues entonces la responsabilidad le pasa al otro. Y enseguida decimos, es que entonces se echa en cara y se le tira la piedra al contrario diciendo, es que entonces posibilita al otro. No, vamos a hablar y vamos a discutir. No llegamos a un debate profundo en política diciendo, ¿cuál es la finalidad que se persigue? Primero, frenar el proceso de desintegración territorial que está sufriendo España. Y eso es lo que hay que hablar y lo que hay que discutir, no sumar solo. A mí me parece que es de un nivel político, de debate político tan bajo, que no entramos en la esencia de las cosas. Bueno, pero al final si no sumamos... Último turno que tenemos que cambiar rápidamente, para seguir hablando de lo mismo. Claro, si estoy de acuerdo, primero hay que discutir. Claro, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que discutir la tal. Pero si luego no se suma y no se llega a ese gobierno, cabe la posibilidad de que volvamos a tener un gobierno de izquierdas. Perdóname un segundo, nada más muy rápido. Imagínate que sumas. Ya estás en manos, toda la legislatura, estás en manos de esos que te han apoyado. Estás en sus manos. Como le está ocurriendo ahora al PSOE. Una cosa es un pacto de investidura y otra cosa es sacar adelante leyes, que eso se puede negociar. Sí, claro, como están haciendo ahora. Pero en cualquier caso... Que te tienen que votar y a cambio de votarte te están chantajeando. Bueno, como se hace en Madrid, no estoy yo aquí para opinar, pero como hemos visto, sin cuestionar ni a favor ni en contra, la posición, que no sé si ha sido muy bien entendida por todo el mundo, y es verdad de Rocío Monasterio, por ejemplo. De Rocío Monasterio, con las residencias y tal, muy bien, es a donde iba a ir, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la vida parlamentaria. Pero en cualquier caso, el apoyo que presta Vox en la Comunidad de Madrid no va en contra de los intereses de la Comunidad de Madrid ni en contra de los intereses de España. Podrá tener una percepción diferente de asuntos concretos, pero en lo esencial, que es trabajamos por la comunidad, trabajamos por España, ahí no hay ninguna duda. Bueno, y eso es la clave. Vamos a hacer un punto y aparte que en realidad es un punto y seguido. ¿Por qué? Porque en las últimas horas el figura, que también Rufián opinará que habla demasiado, pues ha dado a entender, se lo decía al principio, en uno de los vuelos africanos que comparte con periodistas, esto está muy guionizado, yo me he hecho algunos viajes con Aznar, fíjense si soy viejo ya, y con Felipe González no, pues no tenía edad, y esto siempre era así, ¿no? Se reúnen los 10 o 12 periodistas, están los pelotilleros, los que van a la contra, pero que se les tolera un poco porque es la disidencia controlada. Al enemigo acérrimo directamente le dicen que es que ya no hay más plazas en el avión y ese no va, ¿no? Esto lleva 30, 40 años siendo así. Entonces, Pedro Sánchez, una de las cosas que ha deslizado en esa conversación, en la que no se permite ni audio ni vídeo, ni soporte de audio ni vídeo, por tanto no hay grabación y cada uno cuenta lo que le parece bien y lo que le parece oportuno, es que ya esto del CGPJ, que ya lo tienen ahí prácticamente pergeñado con el PP, y bueno, pues no sé qué expresión habrá útil, que el PP ya les come en la mano. Vamos a escuchar cómo lo contaba horas después en una comparecencia pública, está así con luz y taquígrafos, el presidente del Gobierno, y abrimos ese debate. Al llamamiento de cumplir estrictamente con nuestras obligaciones constitucionales nadie puede fallar. Lo que sí que le puedo decir es que el acuerdo está listo, está preparado, y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Y el Gobierno de España dice sí de manera rotunda. Repito, nosotros decimos sí
de manera rotunda. ¿Qué arte tiene? Dice que si lo quieren renovar, hombre, claro que lo quieren renovar, pero ¿cómo no lo vas a querer renovar, figura? Si es que te va la vida en ello, te va la vida política, la poca que te queda y la mínima posibilidad que tendrías de seguir manteniendo la foto de tu señora y de tus hijas en el despacho oval de la Moncloa que tienes ahí en la cartera del Pardo, y esa pasa única y exclusivamente por reformar el delito de sedición, por permitir que te den otro golpe de Estado a ti, no, a todos los españoles, etcétera, etcétera. Y para eso necesitas reformar el Consejo General del Poder Judicial. Claro. La pregunta es, ¿qué demonios habrá conseguido Feijóo pues para desbloquear este asunto, para que dejen de situar al PP, por cierto, en la diana, traidores, no traidores, es decir, carencia de sentido del Estado, etcétera, etcétera? ¿Hasta cuánto, y luego se lo voy a preguntar a Hugo Pereira, hasta cuánto habrá llegado a tragar Feijóo? Yo no voy a hacer hipótesis, porque como no lo sé... Mójese un poco, doña Ana. Es que... ¿Qué le dice su fino instinto político? Pues la verdad es que no me voy a mojar. Lo que sí voy a decir es... Eso es por si luego tienen que entenderse ustedes con el PP. Esto es por relajar, hombre. Tómelo como un comentario amable. Es porque realmente, como no lo sé, no quiero hacer conjeturas sin rigor. Lo que sí puedo Cuando decir... veamos los nombres lo sabremos, ahí Bien, sí podremos hablar. Sí. Lo que sí es evidente es que los propios jueces están preocupadísimos, están disgustadísimos. Están indignados, están y hartos. están incluso entre ellos enfrentados. Sí, claro. Que los propios jueces creen que esto es una situación insostenible, que lo que ha hecho el Gobierno de limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial hasta que se renueve es una tropelía absoluta, porque les ha dejado atados de pies y manos y ha perjudicado, porque para él lo primero es él, ha perjudicado el normal funcionamiento del Poder Judicial, porque no se están pudiendo hacer nombramientos en juzgados, etcétera, etcétera. En instancias y entonces, territoriales, etcétera. Efectivamente, y entonces la justicia está funcionando peor por un problema político y de poder que se está dirimiendo entre los partidos hasta ahora dominantes. Entonces, esta situación no puede seguir así. Evidentemente, a los jueces tienen que nombrarlos los propios jueces y se tiene que aplicar el espíritu de la Constitución, que es el que se dejó de aplicar en el año 85. Y tenemos que volver a eso. El espíritu y la letra que dicen los juristas finos. Le voy a dar la palabra a Pereira, pero le voy a ayudar un poco porque me ha parecido a mí bien también traer aquí la portada del diario El Mundo, que la tenéis por ahí, la portada del diario El Mundo de hoy, que es, yo creo que, con el sueño que tenía esta mañana a las 6, cuando he abierto el ojo, lo que me ha despertado. Dice, el Partido Popular teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática. Es decir, esto, en politiqués o en euriqués, ¿cómo lo entiendo yo esta mañana que estaba ya gateando hacia el Nespresso? Esto lo entiendo de la siguiente manera. El PP va a llegar a un acuerdo, pero me cago en la leche merche a ver cómo se lo vendemos esto a la afición, a nuestros cargos públicos, a nuestros diputados, o buena parte de ellos, a nuestros militantes, simpatizantes y votantes. ¿O no? No lo sé. A ver, la realidad es que... tienes buenas fuentes en el Partido Popular. No, a mí lo que me dice la gente del Partido Popular es que todavía no se llega a un acuerdo con el PSOE. Es decir, o sea, que estamos que ahora igual que hace una semana y Pedro lo que se ha tirado es un farol. Hay avances, vamos a ver, se han reunido. O sea, una cosa en mi pueblo es reunirse y otra cosa es llegar a un acuerdo. Claro, son dos cosas diferentes. Bolaños, entonces, llevan reuniéndose meses. Efectivamente, pero en esta semana hay reuniones. Lo que no hay es un acuerdo. Claro, a mí me sorprende que siempre digamos, con razón, evidentemente, que Pedro Sánchez es un mentiroso, que dice mentiras, que dice una cosa por la mañana, luego otra al mediodía, luego otra por la noche, y que ahora salga, como tú dices, el figura diciendo que hay un acuerdo y todo el mundo se crea que efectivamente es que hay un acuerdo con el Partido Popular. Oye, o miente siempre o miente solamente para lo que nos conviene y para lo que no nos conviene, ¿no? Entonces, insisto, a mí lo que me dicen es que no hay un acuerdo, que hay reuniones, que se está avanzando, pero que no hay un acuerdo, a diferencia de lo que dice Pedro Sánchez. Insisto, me sorprende que mucha gente pues siempre tache de mentiroso a Pedro Sánchez y que ahora de repente se crean todo lo que dice Pedro Sánchez. Insisto, hay una incoherencia. Segundo, lo que es más que evidente es que tenemos una situación en donde no se pueden hacer nombramientos, pero también tenemos una situación donde, por ejemplo, en el Supremo no hay presidentes de sala, es decir, hay salas en las que no se puede juzgar. O sea, hay delitos en España o
o hay cuestiones en España jurídicas que no se pueden juzgar porque no hay jueces, es decir, no hay nombramientos y no hay jueces, no hay magistrados. Claro, hay un bloqueo. Hay bloqueo. Segundo, lo que también es evidente es que hay un problema en la justicia. Lo que también es evidente es que quien rompió la independencia judicial en España se llama Partido Socialista en el año 85. Eso es evidente. Bien, efectivamente, pero estamos en una situación en la que hay un problema para juzgar en España, en las altas instancias, y hay un problema de nombramientos y hay un problema en el que se está haciendo menos rápida la justicia de lo que ya es. Es decir, la justicia nunca se caracteriza por ser rápida. Bueno, pues ahora mismo hay muchas cuestiones que se están haciendo menos rápidas, con lo cual hay un problema. El problema aquí, ¿qué es? Que le exija Alberto Núñez Feijóo, en este caso el PP, que evidentemente firme y que diga por escrito y que diga pues en una declaración que se compromete a reformar la ley del Poder Judicial, o aquí el problema, que yo eso lo veo correctamente, evidentemente, o aquí el problema es que miente. Yo creo que Santi, evidentemente, pues por mucho que firme eso, como le pide Alberto Núñez Feijóo, pues no le va a hacer ni caso Pedro Sánchez, sinceramente, yo lo creo. Pero entonces aquí el culpable no es Feijóo, el culpable es Pedro Sánchez, que es un mentiroso compulsivo. O sea, digamos, pongamos todo en su debida balanza. Es decir, el culpable no es el que le exige la independencia judicial. El culpable es quien efectivamente incumple lo que pacta, ¿no? Digo yo. ¿Quién tiene más delito, don José Ignacio? ¿El que peca por la paga, Claro. la que peca por la paga o el que paga por pecar? Esa es la ¿El cuestión. engañador o el que se deja engañar? Sí, Me ha gustado. yo creo está muy bien A veces traído. nos ponemos clásicos. Claro, es la cuestión. no, pero hay una cuestión en esto que es responsabilidad. La responsabilidad última en estos casos siempre la tiene la máxima instancia. Y en este caso es el gobierno. La responsabilidad. Está claro. Entonces no puede corresponsabilizar al mismo nivel al siguiente actor político. Claro. Y el siguiente actor político lo que debería ser es meridianamente claro. O sea, el espectáculo que se está dando, independientemente de lo que salga, el espectáculo que se está dando es un pasteleo insoportable. Tercermundista. Insoportable. Por lo menos para la gente Eso desde luego. que lo sigue medianamente. Es decir, porque uno no se dice, vamos a ver, es imprescindible que usted asuma que hay que modificar esto, y si no, pues ¿para qué ir? O bueno, hay primero algo en secreto que se puede intentar acercar, pero esto es sabiendo con quién te juegan los cuartos, y que al final la responsabilidad última la tiene el que más responsabilidad tiene, que es quien ostenta la legitimidad política de la dirección del Estado, es decir, el gobierno. Y eso creo que está claro. Aquí hay algo muy gordo que no se negocia en la trastienda, digamos. ¿Por qué este señor tiene tanto interés en que además el Tribunal Constitucional se tiene que modificar y hay que cambiarlo con unos jueces favorables, netamente favorables? No voy a hablar del espectáculo que se da en el que entran otros partidos diciendo, oye, que yo me pido los míos, que yo me pido los... Es que es una cosa bochornosa, absolutamente bochornosa. Pero digo, ¿qué es lo que está detrás? ¿No habrá miedo a que después pueda salir algo y sea vulnerable, o sean vulnerables, y entonces se quieren blindar? Pues claro, lo que salga de ahí y la reforma del Tribunal... Tribunal... se habla menos, pero no solamente es el lío catalán, la sedición y la madre que parió a Paneque, Claro. que aquí, y lo hemos dicho desde el inicio de la desgracia, y ahora a doña Ana le voy a dar la palabra, aquí hay muchos que cuando estos desfilen, este figura y los figuritas que tiene en número de 22 en esa mesa que tuvo que ampliar el Consejo de Ministros, y segundos y terceros niveles, hay alguno que podría ir para adelante. Estoy pensando en uno que frecuentaba un local con lucecitas que hay detrás de un mercado muy grande, muy conocido en Madrid, que ya no es ministro, pues que tiene muchas cosas que caen, como no estoy diciendo el nombre, que me graben por arriba, por debajo, de frente, de lado y de costado, que tiene muchas cosas que explicar en contratos públicos que hubo que hacer a toda velocidad derivado de una desgracia brutal, y otros muchos. No sé si se refiere, y bueno, muchísimos más, estaríamos aquí esta mañana por la noche. Incluso el máximo responsable del gobierno, él sabrá. Hay cosas por ahí que todavía no están, ¿no? Pero que pueden ser objeto, en cualquier caso, y parece que quieren un blindaje. A mí me suena esto a blindaje. Totalmente. ¿Por qué tanto que ponen tanto empeño en decir, oye, que es necesario? Las palabras siempre ocultan los hechos que luego se sostienen. Y cuanto más palabrería, más ocultación hay. Y entonces creo que la clave está por ahí, ¿no? Y están jugando a la política y decir, usted, como no renueve, y lo quieren hacer a toda costa. Y los otros son tan ingenuos que incluso para salvar un poco la cara y decir que son gente de Estado, igual entregan la cuchara. Yo no sé si doña Ana cree que el PP sea tan ingenuo y sea por eso y que se está dejando engañar, o que le está interesando entrar un poco en el juego. Yo creo que lo que hay que hacer es garantizar la independencia del Poder Judicial. Desde luego.
Eso es lo, Con otra eso es lo particularidad, fundamental. perdón, la imagen de seguridad jurídica que estamos trasladando internacionalmente a las manos fuertes, como se llama en términos bursátiles y financieros, al mercado, etcétera, ¿qué va a pensar unos tíos de Chicago, de Londres, que quieran meter aquí? Pero un poco más, un poco menos, que más da. O sea, No, pero ya se ha van a visto, pensar que han estos, indultado a los que han perdóneme, hecho esa edición. que le he cortado un poco doña Ana, menos. van a pensar que esto es Botswana. Bueno, no, ya lo piensan. Con todos Ya los lo respetos piensan. a los ciudadanos de ese país. Bueno, aquí ha habido inseguridad jurídica en temas empresariales, en asuntos muy graves y empresas que contaban con una determinada, por ejemplo, financiación y que luego se la han quitado. Que invertían en Argentina y en Venezuela en YPF, claro, ¿no? Y les o sea, levantaban la empresa. Eso es una cuestión que también es importante, la seguridad jurídica, por supuesto. Pero el control del Poder Judicial, pues claro, al Poder Ejecutivo le da un poder aún mayor para poder, desde el Legislativo y desde el Judicial y desde el Legislativo y desde el Ejecutivo, hacer lo que les dé la gana, sabiendo que tienen el amparo de que el Poder Judicial no va a ir contra ellos. Es que al final esto se convertiría en una dictadura de facto. Entonces, lo que ocurre es que llevamos así desde el año 85. Y el Partido Popular ha tenido 2 mayorías absolutas. Y a más, iba a decir, que no me lo entienda mal nadie, le voy a ayudar un poco, no le hace ninguna falta a doña Ana, pero empujando en esa dirección en la que ella acaba de abrir, no fue el último, don Alberto Ruiz Gallardón, que luego, por cierto, fue ministro de Justicia, el que llevaba en el programa electoral y el que hizo la promesa de despolitizar el Poder Judicial y que fueran los jueces los que volvieran a elegir los jueces y tirar abajo aquella reforma de la ley que hizo Alfonso Guerra y Felipe González en el 85, y luego de lo dicho, nada de lo prometido. Efectivamente. ¿Qué haría Vox si llegara al gobierno? Pues promover que los jueces nombren a los jueces a sus órganos de gobierno. Y que ni un solo miembro fuera elegido por el Parlamento, por las cámaras. Que se hiciera de acuerdo con lo que dice la Constitución. Sí. La Constitución dice que las cámaras nombran a 8, sí. ¿no? 12, 20, y 12... 12, 20. 12, no, 12, 8. 12, 8... O sea, 12 los nombran los propios jueces y 8 las cámaras. Volver a esa fórmula, volver a ese sistema, que es el que estableció la Constitución y el que nunca se debió de haber abandonado. Pereira. Por partes. Evidentemente que el gobierno de Mariano Rajoy no hubiera, con mayoría absoluta, no hubiera pues cambiado la ley del Poder Judicial, es una vergüenza absoluta y que no tiene ningún tipo de pase. Es decir, el Partido Popular tuvo oportunidades más que de sobra, efectivamente, de cambiar la ley. 2 campañas, por lo menos, lo Sí, y eso es una vergüenza como la copa de un pino, es decir, y es algo completamente injustificable, es decir, y no creo que trate de justificarlo ni tan siquiera Alberto Núñez Feijóo, porque insisto, es injustificable que tú tienes mayoría absoluta, que lo lleves incluso hasta en el programa electoral y que no lo lleves a cabo, o sea, una vergüenza absoluta lo que hizo el Partido Popular de Mariano Rajoy en ese sentido. Dicho lo cual, tenemos un problema, insisto, importante a nivel pues de altas esferas de la justicia. Hay que desbloquear esta situación y hay que efectivamente intentar, como decía Ana, garantizar que se desbloquee, que la independencia del Poder Judicial pues, sea efectiva, ¿no? Insisto, también creo que no se puede, como decía antes, poner en una misma balanza a aquel que te exige que la cambies y a aquel que incumple esa promesa que lleva a cabo. El Partido Popular en estos momentos lo único que puede hacer son 2 cosas. Uno, bloquear la situación, es decir, no negociar, no llevar a cabo ningún tipo de acuerdo con Pedro Sánchez o exigirle, o lo que lleva haciendo, o exigirle a Pedro Sánchez que firme, que diga públicamente, que asegure, que garantice, que confirme. Luego hará lo que quiera, evidentemente, pero es lo único que puede exigir el Partido Popular, que garantice, que diga Pedro Sánchez que va a garantizar la independencia del Poder Judicial. Bien. Hago todos los 2 minutos que me quedan contigo. Sí. No, bueno, perdona, termina y concluyo, y luego tengo una pregunta. Concluyo. Lo que más podemos esperar y hacer ahora es esperar a ver los nombres que se ponen encima de la mesa. Si son nombres, efectivamente, los que pacta el PP y el PSOE, nombres favorables al Partido Socialista... Que si le cuelan a Vicky Rosell, que la conocimos por ejemplo, hace un montón de años en Canarias... Lo que hay que esperar ahora, claro... Conde Pumpido, ¿no? Es que va a ser el presidente. Pero insisto, lo que hay que esperar ahora de mancharse las togas con el polvo del camino. Lo que hay que esperar ahora son a los nombres.
si son nombres que se pactan entre PP y PSOE de reconocido prestigio, que sean capaces de eso, de ser favorables o de ser lógicos, pues oye, será un avance, yo creo, y algo importante, máxime, si luego además garantiza el PSOE que va a cambiar esa ley de Poder Judicial y luego hará lo que quiera, insisto. Sí. Pero ya, los nombres es lo que estamos esperando ahora. En un minuto, que es el que me queda para el último corte de publicidad, si la posición del Partido Popular es tan prístina, qué bonito es el castellano, tan prístina, ¿por qué entonces esa preocupación que refleja hoy la portada del diario El Mundo que dirige el amigo Manso por ver cómo lo van a entender sus votantes? Si no hay ni trampa ni cartón. Pero porque efectivamente ahora mismo está esa preocupación de ¿Tú crees que esto, haga lo que haga Feijóo, sería malentendido por su propia parroquia? A ver, voy a hablar claro. Lo que haga Feijóo va a ser criticado por Vox, por ejemplo, que es su principal competidor. Es su principal por su competidor parroquia, por su parroquia. No te me lleves el toro del caballo. Haga lo que haga, salgan los nombres que salgan, haga el Pino Puente con el PSOE, intente no sé qué, va a ser criticado. O sea, ya está. Entonces, eso es evidente, más que nada porque tienen un electorado, o al menos una parte del electorado que comparten. Entonces, como una empresa privada. Dos empresas privadas que tienen el mismo nicho, en este caso, de votantes. Bueno, pues van a competir. Entonces, haga lo que haga el Partido Popular, insisto, haga lo que haga, salgan los nombres que salgan, sea lo que sea, diga lo que diga Pedro Sánchez, firme lo que firme, va a ser criticado por Vox. Bueno, pues ya está, evidentemente tiene un problema en ese sentido, el Partido Popular. Un inciso. Es evidente. Pero muy rápido. Quizá la preocupación muy rápido y si no continuamos. Quizá la preocupación no sea que sea criticado por Vox, sino que no sea entendido por sus simpatizantes. Bueno, pero también, esto es lo que le estoy diciendo a Pereira. Depende de la capacidad comunicativa o de la capacidad de marketing político que tenga el PP en comparación con Vox. Tiempo muerto, José Ignacio, y le doy a usted la palabra luego en primer término. Último corte de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Teníamos un debate apasionado ahora, hablando pues de las estrategias de comunicación de los partidos, lo comparto con ustedes en sus trazos más gruesos durante la publicidad, y hablábamos no del PP en concreto, ni de Vox en concreto, ni del Partido Socialista en concreto, en general, y hasta de Ciudadanos, acerca de la capacidad o de la habilidad de los distintos estrategas de cada uno de los partidos políticos en saber trasladar fielmente su mensaje y convencer, o si me permiten el casticismo, llevarse al huerto, al respetable, a esa parte muy notable siempre del electorado que no tiene decidido su voto. Y decía ahora don José Ignacio, que le debo palabra y se la voy a dar porque se la debo, sigo berlanguiano esta noche, decía, es que yo no sé quién es la gente, y me ha recordado, perdóneme, una anécdota del dios Averasturi, cuando decía, es que cuando a mí me dicen qué es la audiencia, quién es la audiencia, lo digo con mucho cariño dedicado a vosotros, yo nunca sé muy bien quién es la audiencia, y me
la imagino como una señora fortachona ella, con bata de guatiné, comiendo palomitas y viéndome la televisión. Dice, porque yo no sé qué es la audiencia, quién es la gente, José Ignacio. Claro. Caemos mucho en la sociología, ¿no? Pero los componentes sociológicos son muy variados y muy diversos, ¿no? Y bueno, se dividen en nichos y todo esto, ¿no? Entonces cuando se dice la gente lo que quiere, bueno, pues esto es de decir que la gente, ¿no? Estaba también el otro, no sé si era Kennedy, que decía, cuando tengo que hablar con la Unión Europea no sé a qué teléfono llamar, quién es la Unión. O sea, buscar el interlocutor, ¿no? Creo que era Kissinger, pero bueno. Kissinger, sí, efectivamente. Entonces, nunca sé a quién llamar, ¿no? Las cosas genéricas tienen complicaciones, pero quería provocar un poco a don Hugo, ¿no? A don Hugo. Cosa que es fácil hacer. Bueno, sí, le toca a usted, don José Ignacio. Porque además que él es politólogo y entonces, claro, la politología pues es la disciplina que todos conocemos y todos sabemos que en política no hay nada que sea neutro. Desde luego. Esto de decir que, hombre, este buenismo, y perdón, Hugo, que yo lo he visto así como diciendo, hombre, vamos a esperar a ver quién sale y qué hombrecitos son y qué nombres y entonces va. Hombre, en política no hay que... O peor, que te dice, yo soy apolítico. Sí. La política es una tensión permanente y no se rompe nunca. Y yo soy aficionado a la politología, pero también me dedico a la historia política. Entonces, sí, es un pulso permanente. Entonces, esto de decir, no, bueno, van a pactar... No, cuando se está negociando una cosa de esta, lo que está en juego es muchísimo. Y el contrincante no cede ni un segundo, ni un pulso de fuerza. Por lo tanto, confiar en que, bueno, vamos a ver, me parece que es, creo, perdón, y me perdona, Hugo, que será un poquito pecado de ingenuidad poder decir que eso es así. Uno de mis autores favoritos en ciencia política, de hecho es uno de los padres, por no decir el padre de ciencia política, se llama Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, con el famoso El Príncipe, ¿no? Sí. Y eso es la política, o sea, el fin último de cualquier partido político, se llame Podemos, RC, Vox, PP, lo que sea, es, evidentemente, conseguir votos para llegar al poder. Es decir, porque si un partido político o unos políticos no tuvieran ansias de llegar al poder, pues entonces serían, yo qué sé, carpinteros, lo que sea, ¿no? Pero desde luego no serían políticos. Entonces, eso para empezar. Segundo, lo que es evidente es que, y lo voy a decir así de claro, espero que luego esto no se saque un corte el día de mañana y se malinterprete mis palabras, es muy fácil manipular a la gente. O sea, es muy fácil manipular a la gente a nivel político, me refiero, es muy fácil. Y los politólogos tenemos no una asignatura, sino 20 asignaturas, más un máster luego, más un posgrado, si tal, fuera tan de marketing, fácil como dices, de marketing político. Hugo, ganarían todas las elecciones, bueno, no me fastidies, lo importante es ser más listo que el que aplica el marketing político en los otros partidos políticos. Es decir, esto es una competición por ver cómo se vende, y aparte se habla, o sea, en términos politológicos se dice así, es decir, cómo vender tu programa político para que te compren los votantes. Claro. Es decir, unos publicistas se encargan de vender pues este producto. Bueno, pues los politólogos nos encargamos de cómo vender un programa electoral para que sea comprado por los votantes. E insisto, hay un sinfín de técnicas de publicidad, de técnicas de marketing político para que se compre ese producto político. Con lo cual, insisto, aquí estamos en una pugna, no efectivamente, que es un poco lo que nos preguntábamos antes, no efectivamente por si se renueva o no, por a ver qué nombre, no, estamos bien, la pugna es cómo se va a vender por parte del PSOE, por parte del PP, cómo se va a vender ese acuerdo. Y hay otra pugna más, cómo por parte de Vox se va a sacar tajada política de este asunto. Y esta es lo que está encima de la mesa. Como diría Nicolás de Maquiavelo, sería el análisis de Maquiavelo. No me abran más alusiones personales, porque si no... Esta es la cuestión, al final. Terminamos, Ana, por alusiones, y cerramos ya este bloque y nos vamos a otro. El marketing político es necesario, existe, etcétera. Pero es mucho más fácil vender un ramo de flores frescas que un ramo de flores marchitas. Sí, claro. Por ejemplo, de calidad, es como mucho el marisco, más fácil, el bueno o el del es estrecho. mucho más fácil vender algo que transmite credibilidad que algo que transmite corrupción, engaño, mentira, etc. Entonces, el marketing político coadyuda, pero no es lo esencial, no es lo sustancial. Lo sustancial es el contenido, es ese programa, que además no hay que hacerlo para que te compren, sino que tú tienes unas convicciones y tienes unos valores y tú eres el que quieres que los que comparten esos valores se acerquen a ti. Pero tú no vas
cambiando tus valores en función de mira Pedro Sánchez, lo que le interesa. Mira Pedro Sánchez, que Bueno, cambia pues los valores todos los días. Eso lo hará Pedro Pereira, Sánchez. José Pero Ignacio, no todo el mundo es como Pedro Sánchez. Y cerramos este no, bloque. Pedro Sánchez, me estás poniendo un Pereira, ejemplo y deplorable. José Ignacio. Me estás poniendo un ejemplo deplorable. Bueno. O sea, yo No, me voy al lado contrario. pero que se puede hacer. Yo creo que España y la política española y la vida pública necesita integridad, Creo que es lo que vamos. credibilidad, Es que estoy de acuerdo contigo, seriedad, es una cuestión de valores. formalidad, Estamos hablando de valores. El Estamos hablando de política. José Ignacio Ruiz. El problema también es que estamos en la sociedad de la posmodernidad. Absolutamente. Esto hay que tenerlo claro. Totalmente. Y esto significa muchas cosas. Posmodernidad también significa banalidad. Absolutamente. Estamos banalizando todo y contribuimos entre todos a banalizar cualquier cosa. Así es. Y tanto llevarlo al marketing político, lo que estamos haciendo es que de cosas que deberían ser esenciales para una sociedad madura, para una sociedad sólida, vertebrada, etcétera, etcétera, nos quedamos a ver quién vende más flores marchitas, como decía. Entonces me parece que no podemos caer en la banalidad. Una cosa es utilizar técnicas que se está usando de una manera y por eso todos los días el bombardeo de mensajes que nos están mandando es exagerado, es delictivo casi. Entonces estamos en la era de la banalidad, como dice algún filósofo. Desde luego. Y por tanto no deberíamos contribuir tanto a banalizar cosas que son sustantivas porque están en nuestro futuro. Por eso estamos fuera de la política. Los sociólogos, los historiadores, los politólogos, cerrando este bloque, porque ha recomendado Hugo Pereira a Maquiavelo, Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Váyanse usted a la cama todas las noches y como pueden empezar por cualquier sitio libro van leyendo. Yo te confieso que mi politólogo de cabecera, y te lo he contado alguna vez... ¿Es Pablo Simón? No, ¿qué va a ser Pablo Simón? Hombre, es El conejo, con perdón, de Alicia. El libro de Lewis Carroll, que es cualquier cosa, menos un libro para niños, ¿no? Que repetía constantemente, aparte de aquello de llegaré tarde, aquello de la clave es quién tiene el poder. Eso es todo. Absolutamente. Este es mi politólogo de cabecera. Vamos a abrir el último bloque de los intocables de esta noche, pero antes permítanme que haga la última mención y luego ya vamos a hablar de economía y vamos a hablar de paro, para recomendarles el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues les cuento pues lo de todos los días, un nuevo jarro de agua fría sobre las expectativas del gobierno, lo cual no pasaría nada y no tendría nada particular si no fueran sobre las expectativas de todos y cada uno de los 47 millones de paisanos que poblamos esta vieja piel de toro. Ha salido la EPA. ¡Guau! Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Ha crecido el empleo, por ejemplo, el último trimestre en 77.000 empleos. Ya tienen ahí ustedes al escribá de turno, a Nadie Calviño, esto de Nadie no es mío, esto es que la llaman ya así, a Yoyolanda. Ahora vamos a escuchar a Yoyolanda, que quiero dedicarle a la Eva, a Yolanda Perón, le quiero dedicar un capítulo especial, sacando pecho, cuando resulta que el año pasado, en el mismo periodo, se crearon 300 y pico mil empleos. Idme poniendo, charlaba esta mañana con él largo y tendido, en público en este caso, en otro medio de comunicación, La Retaguardia Periodista Digital, con Daniel Lacalle, que ha hecho una exégesis pues, que a mí me parece sintéticamente y certera, perfecta. Idme poniendo los 3 tuits de Daniel Lacalle, que nos va explicando muy bien los datos de la EPA que hemos conocido hoy. Ahí está, Daniel Lacalle. El doctor Lacalle dice que el frenazo de la actividad ya es evidente en el mercado de trabajo. Cae la ocupación un 0,06% en términos desestacionalizados. El paro sube por primera vez desde la crisis financiera de 2011. Ponedme el siguiente tuit, porque esto era un hilo. 2 de cada 3 puestos de trabajo, sigue diciendo el doctor Lacalle, se han creado en el sector público. La creación de empleo en el sector privado es un 28% inferior a la de 2019. Y, siguiente y último,
El paro sube en 61.000 personas. Es la primera vez que sube el paro en el tercer trimestre después de la crisis financiera de 2011. En 2011 el paro se redujo en 16.000 personas. La tasa de paro sube, por tanto, hasta el 12,6%. No le cabe ya, pues son 140 caracteres, pero añado yo que seguimos doblando la tasa de paro de la media de los países de la OCDE, que está en un 6,5%, en un 6,6% aproximadamente. Tenemos también un gráfico de las cámaras de comercio, también en Twitter. Ponédmelo también, el gráfico de las cámaras. Ahí está, el mercado de trabajo se ralentiza en el primer trimestre del año. Bueno, el gráfico de barras creo que es tan expresivo que no merece la pena ni comentarlo. Hugo Pereira, empiezo por ti porque sé que es un tema que te motiva y que además domina. Quosque tandem, ¿hasta cuándo estos tíos van a seguir? Catilina, no sé si Yolanda, yo creo que igual no sabe ni quién es Catilina, ni quién era Cicerón. ¿Hasta cuándo van a seguir abusando de nuestra paciencia y van a seguir mintiéndonos como bellacos? Mira, 3.506.000, este no es el número de la lotería, es el número de empleos públicos. Estamos en máximos históricos de empleo público. Es decir, estos datos que nos decía el gobierno es que ha aumentado el empleo. Esto lo decían hasta hace 2 telediarios. Bien, lo que ha aumentado sobre todo, sobremanera, es el empleo público. La función pública. Es decir, la función pública, claro. Aquello que es improductivo, aquello que no genera riqueza, aquello que, bueno, pues ya todos conocemos, los funcionarios, ¿no? Que tiene que haber policías, tiene que haber médicos. Sí. Estamos todos de acuerdo, pero evidentemente no creo que haya 3.506.000 médicos y policías. Habrá también, entre todos estos, empleo, como decía, improductivo, que no genera riqueza ni tan siquiera que genera servicios que la ciudadanía demande, ¿no? Insisto, esto es para desmontar ese optimismo del gobierno que nos vendía de que ha incrementado el empleo. No, o sea, desde antes del verano el empleo no lleva incrementado, como mucho lleva incrementado, insisto, el empleo público. Dicho lo cual, además de esto, además también de tergiversar los datos, es decir, recordemos que han pasado, lo único que han conseguido con esa reformita de la reforma laboral es encarecer los contratos temporales. Bueno, pues aún manipulando las estadísticas oficiales, aún convirtiendo que los fijos discontinuos sean vistos como que dejen de computar como parados en las listas oficiales. Que sean vistos como fijos. Insisto, aún manipulando las estadísticas oficiales, el desempleo ha incrementado en España. O sea, evidentemente, detrás de todos estos datos de desempleo que estamos conociendo con esta EPA, hay muchos más desempleados de los que realmente contabiliza esta EPA, insisto, por la manipulación de las estadísticas del gobierno. Y esto es el resumen, es decir, por añadir un dato más, la AIREF aseguraba lo que ya veníamos diciendo los periodistas que cubrimos la información política y económica, y es que vamos a entrar en recesión. En el último trimestre de este año vamos a entrar en una recesión que se va a ampliar hasta primavera del año que viene, con lo cual, insisto, más desempleo, menos crecimiento económico y una recesión técnica en la cual vamos a entrar en el último trimestre, como dice la AIREF, por cierto, dependiente de Escrivá. A ver cuándo tarda la presidenta de la AIREF en no ser decapitada por este gobierno. La presidenta de la AIREF, que a diferencia de Escrivá, es una técnica absolutamente extraordinaria. A ver cuánto dura, pobre presidente de la AIREF. El otro día decía Garcés, que estaba sentado en esta mesa, decía que había coincidido con ella, Garcés, que está acojonada, ¿no? Estamos en horario infantil todavía, Hugo, que tiene 2 oposiciones, es inspector de Hacienda y interventor del Estado, coincidió con ella en la intervención general del Estado, porque yo tenía una memoria de ella pero remota, y me decía, es una técnico absolutamente extraordinaria, y la AIREF no miente. Le voy a dar la palabra a Ana Velasco, pero antes quiero que escuchen, porque me parece bien, a mí es la tercera y la última vez que lo digo ya en el programa de esta noche, a Yolanda Perón Díaz, porque en el día en el que salen estos datos, que no sé si son nefastos, desde luego buenos no son malos tirando a muy malos, pues ¿de qué creen que ha hablado hoy Yolanda Díaz? ¿Qué le podía preocupar hoy a Yolanda Díaz y no esto de la EPA que le importará una higa? Bingo, han acertado. Franco, Yolanda Perón Díaz. Hombres y mujeres, familiares, en nombre del Gobierno de España les pido disculpas. Se ha tardado demasiado tiempo, pero hoy es posible. Les pido disculpas y a partir de hoy, sí, del Ministerio de Trabajo eliminamos el libro de la infamia. Nunca más. Oye, yo que no soy actor, por eso nunca me dediqué al doblaje. Buena, porque me decía, ¿qué va a ser buena, hombre? Si actuando. No convence. Si me pongo yo a llorar y lloro yo mejor que ella, hombre, de doña Ana Velasco. Es vergonzoso, es repugnante, es bochornoso. Están reabriendo
lo que Lo peor comentábamos es que hay gente antes, que les compra la mercancía averiada. están intentando reavivar odios y dividir a los españoles. Esta retirada de la medalla al trabajo, pues la verdad, yo la encuentro completamente anacrónica. A ver, yo hoy os voy a contar una cosa que realmente, para que veamos lo que piensa la gente y la gente joven, ¿no? A mí hoy una chica joven que ha escuchado esta noticia me dice que además ella no es ni política ni nada, es una persona ajena a todo este tinglao. Y dice, ¿pero por qué le quitan la medalla al mérito en el trabajo a Franco si él fue el que creó la Seguridad Social? Y dice, ¿a qué viene esto a estas alturas? ¿Qué sentido tiene? Aparte, yo me pregunto, ¿qué validez puede tener que a uno le entreguen un reconocimiento y que luego se lo puedan quitar? Por ejemplo, ¿el premio Nobel se puede retirar? Si le dan el premio Nobel de la Paz a Obama o a cualquiera, a Yasser Arafat... Bueno, a Roldán le quitaron el retrato de la Dirección General de la Guardia Civil, por ejemplo. Bueno, bien, es una broma, es un comentario bien, pero chusco. quiero decir que dejen de remover el pasado, que dejen de remover el pasado, que dejen que lo superen de una vez, ese rencor, ese resentimiento. Pero viven de ello, Ana, porque hay parte del paisanaje que con tal de que no vuelvan a gobernar, como decía Guerra, los farcistas, están dispuestos a esto. Claro. Esto me recordaba también, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis cuando Baltasar Garzón pidió al registro la partida de defunción del general Franco y tal, la rechifla general que se organizó entre parte del paisanaje, no todo, que conservamos un ápice de sentido común, pero para otra gente no te rieras de esto, cuidado, que esto era muy serio. No sé, yo... Ana, el problema de esto es que no es inocente. Claro que no. Esto son cosas calculadas, ellos los tienen. Esto es marketing político también. Es marketing político, pero que está fundamentado tiene un fundamento ideológico profundo. Sí. Y el fundamento ideológico es eso que ahora llaman neomarxismo. El odio. Y el neomarxismo, la clave del éxito del marxismo y de Marx estaba en la lucha de clases, en el conflicto. Como hoy las clases se han acercado notablemente, tienen que buscar ese conflicto en otro lado. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, lo que han dicho, el concepto ese de género, que habría que discutir lo que es, entre sexos, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres. Ya. Hoy he visto, venía en el metro, ha habido una manifestación, venía una chica, para estudiar tenemos que tener más becas, para ser como los ricos tenemos que tener más becas, para que, en fin, ricos y pobres, etcétera, etcétera. Entonces lo que se está buscando es la confrontación social. Esto nos lleva a una desvertebración social que hace que el Estado no sea eficaz. Y lo último que está en esto es que ellos quieren cambiar el modelo de organización administrativa del Estado. Sí, pero en esta cuestión hay mucho resentimiento. Claro, lo buscan. Mucho. Pero es un resentimiento que no real, nada de eso. Es real. Sí, es real, sí, pero ellos lo han alimentado. Porque hace 30 años eso estaba aplacado. Y lo que han hecho es revivirlo. Pero es que la clave está efectivamente, lo que diría Lipset Roca, ¿no?, en los clivajes sociales, ¿no? Es decir, en dividir la población, periferia, centro, mujeres, hombres, cualquier tipo, digamos, de división social, porque buscar de eso siempre, lo explicaba el otro día José Ignacio, buscar la fractura. Sacan rédito. Siempre. O sea, desde la revolución industrial, efectivamente, se plasma, por ejemplo, en todos los escritos, en todos los libros de Karl Marx, lo que buscan es eso, la división social, burgueses, trabajadores, es decir, porque de eso viven, claro, no cuando al final... Somos ricos, pobres, no estudioso. Es decir, claro, esto es lo más grave. Claro. Jóvenes, viejos, lo estamos viendo ahora con las pensiones. ¿Qué pasó? Que ese capitalismo, que esa revolución industrial, ¿qué trajo? Pues la reducción de la pobreza. Es decir, nunca hubo, a nivel mundial me refiero, nunca hubo tan pocos pobres en la actualidad gracias al capitalismo como en antaño. Entonces, claro, pues esa matraca de burgueses, trabajadores, ricos, pobres... de los ricos pues y los pobres. Claro, eso al final le dejó de funcionar. ¿Qué buscamos ahora? Mujeres, hombres, división social... ¿Qué buscamos ahora? Pues eso, autonomías, centro, tal. ¿Qué buscamos ahora? Franquistas, es decir, fascistas versus demócratas. Bueno, insisto, clivas sociales. Eso se corresponde al final en una estrategia política con la cual puede ganar votos. Sí. El francomodín, como diría en este caso Isabel Díaz Ayuso, ni más ni menos. Pero lo que hay que hacer es reaccionar.
Lo que hay que hacer es no sentirse acomplejado. Y si ahora resulta que están diciendo que van a sacar a Queipo de Llano de su sepultura en la Catedral de Sevilla... Pues mira, hacer lo que ha hecho la familia de Primo de Rivera, vais a hacer lo que yo os diga. O en la Macarena, en la Basílica de la Macarena, pues... Que no tener vergüenza de decir que te parece un dislate y que dejen a los muertos en paz, bueno, desde luego, ¿no? Porque es que hay muchos actores públicos que no se atreven a rebatir esto para que no les llamen fascistas. Lo que me sorprende, sinceramente, es que siga funcionando, me refiero ya a nivel de sociedad española, en este caso, siga funcionando pues esa historia de Franco. Es decir, no te yo personalmente, cuando nací estaba ya en plena democracia, no conocí ningún tipo de reducto franquista, yo personalmente, es decir, y todos los que están en el gobierno tampoco, ninguno conoció ni a Franco, ni los reductos franquistas, ni nada que tenga que ver con el franquismo, nadie del gobierno, absolutamente nadie. Bueno, pero aún así, y tantas otras personas en España. Es decir, el grosso, o sea, un gran porcentaje de la población española no conoció ni a Franco, ni sus reductos franquistas, ni nada que tenga que ver con el franquismo, nadie. Y sin embargo, lo que sigue funcionando a nivel de rédito político, a nivel de rédito electoral, lo que sigue funcionando, la matraca de Franco. En vez de estar aburridos los españoles de Franco... La ley de memoria democrática, que se ha aprobado en el Congreso, es una ley absolutamente totalitaria, dictatorial y que corta de raíz el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Aparte del conocimiento cabal de la historia, pero sobre todo lo que tú dices, lo que hace es que cercena, castra todo lo que no sea el mainstream, el pensamiento dominante, está prohibido y penado. Cuidado con lo que dices con sanciones y terminaremos cuidado con lo que piensas. Multas y de todo. Una barbaridad. Y les dan baza para poder utilizar estas cosas e instrumentalizarlas, ¿no? Hablar de la memoria esta democrática verdaderamente es que es una cosa tremenda, ¿no? Pero yo creo que lo que habría que hacer alguna vez, y los partidos políticos lo que habría que hacer es una nómina para que fuéramos todos conscientes, luego el electorado, el cuerpo electoral, para una nómina de todas las cosas que se han puesto en marcha en esta legislatura, y todas están encaminadas a desestructurar el régimen y a montar un régimen distinto. Si lo hiciéramos, nada es casual, todo está calculado, debidamente calculado. Apelando a la ley de memoria histórica, pues de repente esta señora, como acabamos de ver en el corte que nos han puesto, pues dicen, por fin el Ministerio de Trabajo ha quitado el libro de una cosa que no es un problema político actualmente. Y que nadie lo sabía. Y de Concordia... Hoy nos hemos enterado muchos de que Franco tenía esa medalla. Pero sin embargo, no lo les sabíamos. sirve para seguir... ¿Y qué le importa a la gente, que esté escuchando? Importa. Hugo, perdona, pero es que eso es lo increíble. Claro. Es lo que verdaderamente me sorprende. Que alguien le importe una medalla de Franco que nadie conocía. Tienen que recordar que hay lucha de clases, que todavía eso no se ha acabado. Que no tiene que recordar algo que es falso, que sigue habiendo, abro comillas y las cierro enseguida, franquistas. Yo que te doblo la edad, que tenía 5 años cuando murió Francisco Franco, oí decir en casa y en la familia, porque en aquella época pues se era deudores del franquismo, que ya no había franquistas. Y fíjate si he tenido yo, y a mucha honra, franquistas en la familia, sí, que no había franquistas porque el franquismo se había muerto con Franco. Claro, y lo ha vuelto a resucitar un tipo que llegó al poder después del asesinato masivo de 200 españoles. Pero si muchos franquistas, pero de verdad, es decir, de la época franquista, de los que estaban en el gobierno con Franco, o sea, muchos durmieron franquistas y levantaron demócratas por la mañana. Es decir, ocurrió así. Entonces, de verdad, o sea, pero ¿cómo? O sea, si hasta los franquistas de verdad, insisto, los que estaban con Franco, los que vieron el franquismo, los que participaron del régimen franquista, se levantaron de la noche a la mañana demócratas. Los primeros los socialistas, que decían los comunistas que en la transición tenía razón, 100 años de honradez y 40 de vacaciones, porque el Partido Socialista había desaparecido. La mitad estaban fuera de España y la otra mitad saben si no fuera que por hicieron comunista, ponerse esta camisa que llevo yo puesta, la camisa azul, y se hicieron todos falangistas de la noche a la mañana. Y en octubre de 1975, en aquella última gran manifestación de apoyo a Franco, cuando las 5 penas de muerte tal y tal, los del FRAP y los otros, había 1 millón de personas en la Plaza de Oriente, y el 21 de noviembre de 1975 no había ni un franquista en este país. Es
desaparecieron todos. Entonces, es decir, y 40 no, ya casi 50 años después, pues seguimos aquí con la matraca del franquismo, insisto. Claro, es que, pero eso, Hugo, lo que demuestra es que nada es banal. No, eso desde y todo luego. se utiliza. Lo cual es sorprendente. Y cuando nos insisto. creemos, no, hombre, si esto ya nadie le interesa. Claro, no importa que les interese, yo lo instrumentalizaré para que llegue a tener... También se podría instrumentalizar, por ejemplo, todos los desmanes de la Segunda República. También se podría... Pues cuidado, eso es un bulo, eso son fakes. También eso se son podría... fake news. Ya entra dentro de la memoria Y te ponen pena la democrática. vida Aquí, por fijaros, intoxicar. No, claro, quiero decir que o sea, ellos van como un elefante en una cacharrería por todo y el resto es mucho más respetuoso. Y no se puede decir que Companys era un asesino. Porque al resto realmente... Ni contar la historia de las 13 rosas estas, que no vamos a entender, pero en fin, aquí eso no se puede hacer. Al resto sí que le importa Claro. y sí que nos preocupa Lo que está la diciendo Ana es muy convivencia interesante. en paz entre los españoles. Sí que queremos convivir en paz y no queremos reabrir heridas del pasado que han hecho tanto daño y que ha habido una guerra civil. Es que ha habido una guerra civil y resulta que unos la ganaron y otros la perdieron. Sí, totalmente. Y Eso la es así. quieren ganar 80 y tantos años después. Eso es, quieren ganar el partido pues después de terminado el minuto. Y en 90. cuanto a lo que decías del paro, Me va a pues cerrar usted una el pésima debate, noticia. Ana, El paro, que ya estamos fuera. una pésima noticia. Y la solución no son las pagas, las paguitas, ni las subvenciones, ni las ayudas, sino poner las bases para que la economía por sí misma sea capaz de generar empleo. Y lo que tú comentas de 3,5 millones de trabajadores públicos es una auténtica barbaridad. Y además, que una cosa que es escandalosa es que, por ejemplo, los funcionarios de las administraciones públicas resulta que teletrabajan 4 días a la semana. Bueno, pues alternativa PP Vox, gobierno. Póngase usted a trabajar. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Ana Velasco, José Ignacio Ruiz, Hugo Pereira. Gracias a los tres por habernos acompañado en esta noche de jueves 27 de octubre y gracias también a todos vosotros. Gracias a todos ustedes por habernos sido fieles una noche más. Mañana será viernes, abrocharemos la semana. No voy a volver a repetir la broma que me hizo Mario Garcés el otro día, que ahí me pilló. Abrocharemos, digo, la semana y el lunes que viene abrocharemos mes también. Habrá de nuevo, estaremos de nuevo en nuestra cita con todos ustedes, en Los Intocables en Distrito Televisión, con más noticias y con el mejor análisis. Cuídense y hasta mañana.